Bienvenidos y bienvenidas al programa de televisión de la clase de Ciencias Sociales de 9º grado. Hoy presentaremos el programa El Río Nilo, en donde hablaremos sobre la importancia de este río ubicado en el continente africano. Durante miles de años, el mayor misterio del continente africano fue el nacimiento del río más largo del mundo, el río Nilo. Algunos lo llaman el río más importante de la Tierra, porque dio vida a la primera gran civilización, el desarrollo económico, cultural y social que experimentó la civilización egipcia estuvo estrechamente relacionado con el río Nilo, sin el cual ninguna población hubiese podido vivir en medio del desierto. En él se regaban los cultivos y se calmaba la sed de los habitantes de la zona. Por su curso viajaban personas y se transportaban mercancías. Es por eso que el Nilo juega un papel protagonista en la historia del antiguo Egipto y aún hoy sigue siendo uno de los ríos más importantes del mundo. Sin el Nilo no hubieran existido jamás grandes pirámides, ni una civilización avanzada con todas sus innovaciones en lenguaje, arte y astronomía. El río Nilo es el río más grande de África, que cruza casi la mitad del continente. Une a 11 países africanos: Uganda, Etiopía, Tanzania, Ruanda, Burundi, Kenia, Sudán, Sudán del Sur, Eritrea, República Democrática del Congo y, por supuesto, Egipto. El Nilo atraviesa Egipto de sur a norte tras haber recorrido miles de kilómetros desde su nacimiento en tierras de Uganda y Etiopía. Este gran río no tiene una única fuente, es decir, no tiene un único lugar de nacimiento, sino que sus aguas surgen de la unión de dos fuentes, el Nilo Blanco y el Nilo Azul. El Nilo Blanco nace en el lago Victoria en su vertiente ugandanesa. El Nilo Azul, cuyas aguas surgen en el lago Tana en Etiopía, aporta más del 80% del volumen total del Nilo. Las aguas de ambos ríos se unen a la altura de la ciudad de Khartoum en Sudán, y desde ese momento pasa a llamarse Río Nilo. Tras recorrer Sudán, el Nilo fluye hacia el norte y llega a Egipto, donde atraviesa históricas ciudades como Luxor y El Cairo, y desemboca en el mar Mediterráneo a la altura de la ciudad de Alejandría tras recorrer 6.695 kilómetros. La cuenca hidrográfica del Nilo abarca 3.254.555 kilómetros cuadrados, lo que representa en torno al 10% de la superficie de África. El río Nilo era considerado el río más largo del mundo, con 6.695 kilómetros, seguido por el Amazonas. Pero en el 2007, una expedición científica remontó el Amazonas durante 14 días, estableciendo su nuevo origen en las montañas Mismi, al sur de Perú. El cambio de ubicación aumentaba su longitud hasta los 6.800 kilómetros, 105 más que el río Nilo, dejando al río Nilo como el segundo más largo del mundo. En el tramo sudanés, el río atraviesa 6 cataratas y realiza un giro que lo hace fluir de nuevo hacia el sur, en lo que se conoce como la Gran Curva del río Nilo, para posteriormente volver a fluir hacia el norte hasta su desembocadura. En el tramo final, a la altura de El Cairo, se ramifica en varios brazos dando lugar al delta del Nilo. El delta del Nilo es el tramo final del río. Es un accidente geográfico asociado a su desembocadura. Este abarca desde El Cairo hasta el mar Mediterráneo, recorriendo unos 160 kilómetros, y donde el río alcanza su mayor anchura en torno a 240 kilómetros de costa mediterránea. Debido a esto, es considerado como uno de los deltas más grandes del mundo. En esta zona se encuentran las tierras más fértiles de todo el recorrido del río. Gracias a este extenso y fértil territorio, fue posible el desarrollo de la civilización egipcia en medio de una de las zonas áridas más grandes del planeta.
El delta ocupa casi 2/3 partes de las tierras de cultivo de Egipto. Es la fuente que suministra el 60% de los alimentos que consume la población egipcia. Es una vía de navegación que favorece el comercio. De hecho, la agricultura es la actividad económica clave y ha sido practicada a lo largo de más de 5.000 años. Además de los cultivos, en el delta crecen muchas especies de plantas y se encuentran más de 120 especies de peces, así como especies de reptiles, tortugas, entre otros tipos. El Nilo sigue siendo fuente de riqueza, no solo por su papel protagonista dentro de la agricultura egipcia, sino como reclamo turístico. Actualmente, navegar por el Nilo es una de las principales atracciones turísticas de Egipto. Los viajeros interesados en conocerlo de cerca tienen la posibilidad de realizar un viaje a bordo de cruceros que parten de numerosas ciudades a lo largo de la orilla. Durante miles de años el río Nilo ha sido protagonista del desarrollo de Egipto gracias a que sus inundaciones periódicas fertilizaban la tierra. En la actualidad, el depósito de sedimentos que arrastra el agua de las zonas medias y bajas del río se ve afectado por la regulación de su caudal. La reconstrucción de la presa de Asuán, por ejemplo, no solo retiene el agua, sino también los sedimentos que lleva consigo, lo que está provocando que el delta del Nilo vaya retrocediendo lentamente. Este problema, junto con los continuos cambios en el reparto del agua del río entre los distintos países que lo comparten, está provocando que el delta retroceda 3 metros al año. Si en el antiguo Egipto el agua del Nilo fue suficiente para satisfacer las necesidades de sus habitantes y prosperar, actualmente el continuo aumento de la población en la cuenca del Nilo ha derivado en una situación de escasez de agua. No solo Egipto depende del agua del Nilo, sino que son muchos los países que necesitan de este recurso para poder vivir. Hacer frente a la escasez de agua es el dilema al que se enfrentan todos estos países en el futuro. Actualmente, su reto es conseguir optimizar el uso de los recursos hídricos y establecer convenios que permitan la distribución equitativa del agua entre los países que comparten el Nilo.